Ya, sí, inicia grabación. Les doy las gracias por participar nuevamente de este espacio que quienes tuvieron quizás en la primera reunión hace como un mes y medio atrás, resultó bastante mejor de lo que pensamos. La idea es empezar rápidamente y podamos iniciar. Yo no me voy a detener mucho rato, eso sí, en la parte general de la presentación porque eso es información que está en la página de la escuela y además yo le pedí a los profesores que se la reenvíen. Me voy a detener en la parte de las consideraciones para, como les dije al principio, poder darle respuesta a las preguntas que puedan tener. Ya, entonces, cuando hablamos de los instrumentos de estratificación, que en este caso el más relevante es el registro social de hogares, es lo que ustedes deben tener y mantener para optar a beneficios sociales, por ejemplo, en este caso la situación sanitaria, el bono COVID que fue hace un tiempo, el IFE o el IFE Plus, como le están poniendo ahora, y otros para futuros apoyos, como por ejemplo el programa Chile Solidario. El registro social de hogares, la idea es apoyar a las familias en los procesos de solicitud de beneficios sociales. ¿Cómo se establece esto? A través de datos que aporta el Estado, que posee el Estado, perdón, y que aportan las mismas personas. Esto se establece en un índice, y me equivoqué ahí, no indica, en un índice de necesidades, que quiere decir los integrantes versus las características, y además las características del hogar. Cuántos son, si es que hay alguna discapacidad en algunos, problemáticas, ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente eso otorga un resultado que es un tramo de ingresos o de vulnerabilidad socioeconómica, que es lo que le arroja la cartola. Por ejemplo, 40% de vulnerabilidad, 50% de vulnerabilidad, 60% de vulnerabilidad y así. Esto igual se les va a volver a enviar, por si acaso. Este es un video que ustedes pueden ver en algún momento cuando se les comparte la presentación de cómo ingresar paso a paso al registro social de hogares, a la plataforma. Y esa es la página donde ustedes pueden ingresar en mi registro. Se me fue a cambiar porque en teoría ahora se puede entrar con el carnet de identidad y no solamente con clave única, eso se habilitó ahora. ¿Cómo lo hacen? En ir a mi registro, obtener con RUT o ingresar con RUT, clave única, pueden ingresar con el número del carnet de identidad, la fecha de nacimiento que les va a pedir y este numerito que está acá, que es el número del documento o número de serie. Va a arrojar ahí efectivamente esta cartola donde obviamente yo tapé mis datos y aquí en ingresos, arriba, perdón, pueden ir actualizando el módulo de los ingresos que ustedes tienen versus los datos complementarios que son documentos de discapacidad o cuestiones así, actualizar datos de domicilio y vivienda y actualizar los integrantes. Ya, esta es la consideración donde yo me voy a detener lo primero. Para la actualización, la Municipalidad de Santiago dispone desde el día 24 al 25 de un mes para poder hacer los cambios o las actualizaciones que ustedes le quieran hacer al registro. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, alguien que ingresó información desde el 24 de julio hasta el día 25 de agosto, esa información se va a ver reflejada el día 1 de septiembre, que es el primer día, que es un martes, del mes siguiente. Esto siempre es así todos los meses. Ustedes ingresan la información, el registro la procesa, bueno, generalmente se hace una visita para comprobar que ustedes informen, lo que informen, perdón, esté correcto, y finalmente esto se ve reflejado en la cartola. Eso es el tiempo que tiene de demora. Eh, para las personas migrantes nos indicaron que ahora se puede ingresar con el carnet de identidad al día y que esté vigente. Si tienen problemas, porque por ejemplo ahora como el carnet, que no es lo mismo que es la visa, se aplazó el vencimiento de este, pueden llamar al número que está abajo, que es el 800-104-777, que ahí ustedes pueden hacer reclamos, o este correo que habilitó la Municipalidad de Santiago, que es RHRSH, perdón, santiago@munistgo.cl. Esto porque en teoría, con el carnet de identidad al día vigente, ustedes, las personas migrantes, podrán ingresar y pedir el registro social de hogares. Se demora un mes y medio. Hay 5 encuestadores solamente. Estos encuestadores los llaman cuando ustedes ingresan la solicitud y posteriormente, cuando ya está todo ese trámite hecho, les dan la carta al hogar. Eso, como les dije, se demora un mes y medio. Y cuando actualicen, se demora cerca de un mes. Por ende, si ustedes no alcanzaron a actualizar hasta el día 24 del presente mes, lo hicieron, por ejemplo, el 25, perdón, si no lo hicieron el 25 y lo hacen el 26, la actualización al registro social de hogares, o el 27, eso se va a ver reflejado ya en septiembre, para que lo tengan claro también.
el famoso ingreso familiar de emergencia. La idea del ingreso familiar de emergencia es que ustedes tengan un apoyo económico para personas que quedaron sin empleo y sin ingresos. Dos grupos, el primero que acceden al 100%, el segundo que también se modificó ahora hace poco y que también accede a los 100.000 pesos, y que en el fondo establece tramos de vulnerabilidad social. ¿Qué quiere decir eso? El registro social de hogares. Volvemos al inicio del tema de los elementos de estratificación, versus también estar dentro de un tramo de vulnerabilidad según el indicador socioeconómico de emergencia. Yo les compartí la presentación a los profesores pidiendo que ustedes, les llegara a ustedes, donde se establece que este famoso indicador socioeconómico de emergencia es un indicador que en el fondo dice cómo esta situación de pandemia les afectó a las familias, los afectó a ustedes a nivel económico. ¿De dónde sacan la información? Bases administrativas, es decir, previsional, los que tienen contrato por el tema de la AFP, FONASA, ISAPRE, eventualmente, impuestos internos, si es que existen boletas de honorario, y también aparte de las boletas emitidas, quienes tengan propiedades o cuestiones de ese tipo. Con esa información ellos establecen este indicador socioeconómico de emergencia que es adicional a la calificación socioeconómica. ¿Qué consideración hay? Esto estaba al principio también, pero lo voy a mencionar ahora porque ahora estamos hablando del IFE. Nos informaron desde la Municipalidad de Santiago que hay un desfase de 2 meses versus la información que ustedes entregan en el registro hasta cuando se ve reflejada para el IFE. O sea, cuando ustedes postularon al ingreso familiar de emergencia, si lo hicieron, por ejemplo, ahora en junio, o fines de junio, o principios de julio, la información que va a contener en esa solicitud son los ingresos administrativos de julio, junio, desde mayo, desde mitad de mayo, fines de mayo, más o menos, para que ustedes se hagan una idea. Ese desfase tiene una explicación que tiene que ver con esto que les hablaba al principio, que el registro se demora como un mes más o menos cuando ustedes actualizan algo en que se vea reflejado, versus lo que tarda en sí el Ministerio de Desarrollo Social en admitir las modificaciones hechas. El monto mínimo del IFE siempre ha sido 25, las modificaciones en 25.000 pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que si una familia, por ejemplo, de 4 personas, donde las 4 personas cumplen con los requisitos, pero tienen ingresos por 150.000 pesos, faltarían para los 400.000 pesos el monto de 250.000 pesos. Y ahí se completarían los 400.000 pesos que en el fondo esta familia tiene que disponer. Por ejemplo, si hubieran estas 4 personas y los ingresos son de 390.000 pesos, o sea, faltan 10.000 pesos para los 400.000 pesos, la plataforma el IFE no les va a dar 10.000 pesos, les va a dar un mínimo de 25. Siempre va a ser ese el mínimo que les van a asignar. Ojo, que se consideren ingresos el seguro de cesantía, la pensión de alimento, a pesar que no es fija, las pensiones en el caso de los adultos mayores, e inclusive cualquier aporte que figure en el registro social de hogares. Por ejemplo, propiedades, arriendos, dividendos, que se les llama también, o sea, ingresos extras que ustedes perciban, se consideran ingresos también. Por si es que hay algunos que me dicen, no, que a mí no me lo dieron y no sé por qué, es porque efectivamente considera cualquier tipo de monto como aporte. ¿Qué es lo que yo les digo siempre? Ojo con el registro social de hogares, lo tienen que o actualizar constantemente o por lo menos mantener en observación la cartola, verla ojalá mensualmente, si es que la información no se las han cambiado, porque también han habido denuncias de personas que se les cambió el registro social de hogares de manera automática. A pesar de que el IFE, el periodo de postulación terminó el 9, en este parte que está acá a la derecha, en la solicitud de extensión, ustedes pueden pedir 10 días adicionales si es que tienen una solicitud pendiente o si es que no la han hecho. Entonces ustedes ingresan ahí a través de la página del IFE, que es la que está acá arriba, que es el mismo link, de hecho, y ahí ustedes pueden solicitar días adicionales para ingresar antecedentes o la postulación. Ya. Este es el subsidio para las personas con boletas de honorario, o sea, para trabajadores independientes. Se supone que las condiciones que pide es haber emitido boletas de honorarios en 3 meses en el transcurso de 12 meses anteriores al 1 de abril del 2020 o 6 meses distintos durante los 24 meses, son 2 años. Es decir, haber tenido o tener por lo menos en el caso de un año 3 boletas emitidas o en este caso 6 boletas o en 6 meses distintos durante los últimos 2 años. ¿Qué otra condición pide? Tener una reducción de los ingresos de al menos 30% promedio de los últimos 12 meses. Es decir, que sus aportes decaigan 30% en los últimos 12 meses y este beneficio es principalmente para personas que trabajan a través de boletas de honorario.
¿Cómo se solicita? A la página del sitio del Servicio de Impuestos Internos, y ahí la caída de los ingresos y el monto máximo se calcula automáticamente. Cuando se hace la solicitud, si es que corresponde, el pago se va a hacer dentro de un plazo de 10 días hábiles. Me estuve pasando un poco, perdón. Ya. Esto, esta tablita indica los montos y los cohortes en el fondo para los aportes. Una persona que tiene o hasta 320.000 pesos, volvemos al inicio, de boletas de honorarios, el subsidio va a cubrir hasta un 70% de la caída en ingresos por boletas, y si llegas a 400.000 va a cubrir solamente un 50%. Si llega a 500.000, obviamente va a cubrir menos, que es un 40%. El tope máximo del subsidio, perdón, siempre va a ser de 100.000 pesos, nunca va a aumentar. Y esto viene con el ejemplo que les voy a dar a continuación. En el caso de un trabajador cuyo ingreso promedio es de los 320.000 pesos y se le disminuye los ingresos en un 90%, o sea, 288.450, es decir, va a recibir 30.000 pesos mensuales solamente, va a recibir igual el tope del subsidio, o sea, los 100.000 pesos, pero eso no va a cubrir todo el resto. Y para eso, para cubrir ese resto, en el fondo se inventó, se creó este crédito blando, entre comillas, de tasa 0% que va a dar la Tesorería General de la República. Acá está el mismo link, yo insisto, entonces se los voy a enviar, y está el link para que ustedes puedan ingresar directamente para pedir el beneficio. Ya. Lo último, yo no lo puse en la presentación porque está súper actualizado y es reciente. ¿Qué es lo que pasó con con esta situación del subsidio de arriendo especial? Yo les voy a enviar una presentación a los profesores con la idea de que ellos se las compartan a ustedes por WhatsApp, y si no va a estar dentro de la página, para que los profesores a su vez les hagan llegar la información respecto a este subsidio especial. Hay un subsidio de arriendo para personas que tienen que tener ahorro, registro social de hogares, y este es un llamado especial que se habilitó desde el día 13, ¿ya? Desgraciadamente, no sé por qué, la página hoy día está caída, no se puede postular porque la postulación es online. Este subsidio viene a cubrir arriendos de hasta 600.000 pesos, y con un monto tope para entregarles a ustedes de 250.000 pesos. Es decir, para que ustedes puedan pagar 350.000 pesos solamente, en ejemplo, el arriendo de 600.000 pesos. En ese sentido, ¿qué requisitos pide? Tener el registro social de hogares, nada más. Y lo otro, que tengan que ser mayores de 18 años, que tengan el contrato de arriendo. Puede ser incluso por una declaración jurada simple, no necesariamente ante notario, ¿ya? Así que eso se los voy a hacer llegar. No está en la presentación porque esto salió oficialmente el día de ayer, pero desgraciadamente la página está caída. ¿Por qué razón? No lo sé. Ya, como les dije, traté de ser súper rápido para poder utilizar el tiempo en las preguntas. Así que voy a dejar de compartir la pantalla y ayer te pregunta. Ya, las preguntas, como les dije acá al chat, y hay una que dice: las licencias médicas que pagan consideran como ingresos al ser yo el jefe de familia. Si entendí bien la pregunta, es que si las licencias médicas se consideran ingresos. Lo que pasa es que la licencia médica, cuando uno tiene una licencia médica, se considera como reemplazo del sueldo. Cuando uno tiene una licencia, en el fondo, el prestador, ya sea ISAPRE o FONASA, es quien paga los ingresos de una persona. Por consiguiente, eso se toma como ingreso, como parte del sueldo. Ahora, el registro social de hogares no asume o no entra dentro del algoritmo las familias que están con licencia médica, solo toma los ingresos. Nosotros estamos en el 40 y recibimos IFE 1 y 2. Quisiera saber si hay algún beneficio. No, desgraciadamente, para lo que respecta a personas que están pagando dividendos, o sea, que están en condición de adquiriente de un domicilio, no hay ningún tipo de beneficio para los dividendos. Lo que sí hay, que yo lo compartí y está en la página, son beneficios para personas que estén en ese tramo. Por ejemplo, si consumen hasta 10 metros cúbicos de agua, están exentos del pago de la cuenta. Yo sé que es bien poco probable que alguien consuma eso, porque en promedio una casa consume 20, pero ese es el beneficio que se otorgó. Lo otro, las cuentas de la luz en teoría no se deben cortar para personas que estén en ese tramo. Lo otro, para internet, está el plan solidario, que es para personas que tienen plan, tienen que llamar a su operador telefónico, que están prácticamente todos, Entel, WOM, Movistar, Claro, y un par más que no me acuerdo, indicándoles que ustedes necesitan el plan solidario. Les van a pedir probablemente la carta al hogar, y ahí ustedes pueden atenerse a este plan, que es gratuito. Antes se cobraba como 9.990, una cosa así, y ahora en teoría es gratuito. Para los prepagos, esto tiene que ser automático.
Y lo otro es el subsidio de agua. El subsidio de agua es un apoyo a la cuenta del agua para que no estén dentro de este grupo, que pueden recibir el aporte. Eh, y yo también envié la presentación y está en la página. Ustedes tienen que enviar un correo a una persona de la municipalidad, les va a pedir unos documentos que, no estén, que estén al día con la cuenta del agua, la carta del hogar, en fin. Y es un apoyo a la cuenta de la luz, un apoyo monetario para que ustedes puedan pagar menos de la cuenta del agua, perdón, dije luz. Dice, mi hermano se registró y ahora yo no puedo hacerlo ya que él me colocó como carga. Yo quiero hacer mi registro aparte. Adicionalmente, tampoco lo han llamado, lo han visitado. Como les comenté, la Municipalidad de Santiago, el periodo que se demora es 1 mes y medio aproximado. Son 5 encuestadores para toda la municipalidad y los registros, o sea, las solicitudes de registro se dispararon tremendamente por la situación que estamos pasando. Por ende, lo que tiene que hacer él es retirarla de su registro social de hogares. Cuando él la retire del registro social de hogares, eso se apruebe, se acepte y se vea reflejado en su carta del hogar, ahí recién usted va a poder hacer uno propio. Si figura en otro registro, no lo va a poder hacer. Dice, aún no nos llaman para la visita al registro, hace casi 2 meses. Ya, ahí, como les digo, la idea es que puedan escribir a ese correo que yo le escribí, les puse acá y que va a estar en la presentación para que ustedes lo manden. Y lo voy a escribir acá de nuevo, por si acaso, para que ustedes puedan escribir ahí. Se supone que la municipalidad habilitó este correo para que ustedes puedan, para que las personas, perdón, puedan hacer reclamos, puedan hacer solicitudes cuando haya problemas, si es que porque llamar al teléfono del registro, o sea, el ministerio es de verdad que es un tema que no te contestan nunca. Y ese correo ustedes pueden utilizarlo para ese tipo de cosas, de por qué se han demorado, de que ha habido mucha tardanza. En teoría es 1 mes y medio aproximado desde que solicitan hasta que ustedes obtienen la calificación socioeconómica. Recordar que se hace una visita domiciliaria para comprobar que lo que ustedes dan ahí o dicen ahí sea verídico. Como eso no se puede hacer, porque obviamente la municipalidad a conciencia no está haciendo que mis colegas vayan a hacer visita, se hace un llamado telefónico para comprobar cierta información. Pero como les conté, son cinco encuestadores, 5 personas para toda la comuna. Entonces, puede que eso explique que sea tan lento. Bueno, lo mismo, la visita hace 2 meses. ¿Cómo puedo consultar el estado en RCH porque me registré en mayo y días después en el IFE y resulta que salí rechazada porque según no entro en el grupo de riesgo y me dice que está en espera de selección? Ya. Desgraciadamente, mientras no exista una calificación socioeconómica, el IFE, en el fondo la plataforma del IFE no lo va a considerar. Recuerden que, como les dije, hay un desfase de 2 meses desde que la información se entrega hasta que la plataforma del IFE la acepta, en el fondo como que la recibe. Son 2 meses, por ende, si alguien no actualizó o si alguien no pidió registro, probablemente el IFE no va a haber reflejado esa situación ya cuando el IFE no exista, a no ser que se vuelva a extender. Ahora, lo otro, el IFE Plus o este famoso IFE Plus, en teoría son proyectos. Hay un par porque, por ejemplo, salió el proyecto del poder postergarlo en 6 cuotas, los dividendos a propósito de que hablan delante, pero esos son proyectos. Ahí no hay nada aprobado todavía, no hay nada concreto. No es una ley de la República, por ende, no es un beneficio efectivamente entregado. Lo mismo los 500.000 pesos que anunció Piñera, eso solamente son anuncios que están en discusión en el Congreso. Entonces, eso no son oficiales todavía. Lo mismo el retiro de la plata de la AFP, que recién se aprobó, por la Cámara de Diputados, sin fondo solidario, son proyectos de ley que todavía no son efectivos. Dice, yo estoy inscrita en el registro social de hogares, pero mi hija lo tiene. Ruth se puede canalizar de otra manera. A ver, lo que logré entender. Cuando una persona, o para obtener el registro social de hogares, el requisito, entre comillas, es tener un RUT y asociado a un carnet de identidad que esté al día, o sea, que esté vigente. Yo sé que esto es complicado, sobre todo para las personas migrantes, no lo vamos a hacer nosotros, que tenemos muchos migrantes en la escuela, donde solamente, y ahí la página es bien dura, si no tiene RUT asociado a un carnet de identidad, no va a poder registrarla. Yo sé que a muchos papás de repente les pasa que ellos tienen este RUT, tienen el carnet de identidad, pero los hijos todavía no porque están en trámite, o al revés a veces. No van a poder ingresar a nadie que no tenga RUT, desgraciadamente, y no se puede hacer nada frente a eso. Eso ahí también el ministerio fue bien claro con nosotros. Hay un aporte. El subsidio de agua se aplica solamente si está exento de contribuciones. Gracias. El detalle de las contribuciones, de las condiciones, están en esa presentación que están en la página. Está en la página y ahí salen todos los detalles que piden, a qué persona hay que escribirle y en la manera en que se hace. Yo me inscribí en el IFE y me sale negado. Estoy en el 60% más vulnerable. Me dice que no porque estaba inscrita en el RCH,
Si antes de a ver, todas las al IFA, las resoluciones son apelables. Ahora, que le indique como razón que no estaba inscrita en el RCH antes de la pandemia es complicado porque en teoría el registro social de hogares no tiene como un periodo de inscripción, no es que usted tenga permitido inscribirse ante tal y tal fecha, el registro se puede hacer en cualquier momento. Por consiguiente, ahí habría que ver bien el caso, pero en el teléfono que está en la presentación que les voy a enviar o al correo, pueden hacer ver la consulta, porque a lo mejor puede que sea otra la razón exacta y que a lo mejor la plataforma por defecto le arrojó eso. En teoría, con el 60%, como les indiqué en la presentación, se puede. De hecho, debiesen poder percibir el aporte. Lo que yo siempre también le digo a los operados, bueno, esto se hace por transferencia, hay personas que lo han ido a cobrar, pero generalmente se hace por transferencia. Revisen los montos, revisen cuánta plata les depositan, saquen bien las cuentas, porque yo realmente les pregunto, ¿cuántas personas son? Son cuatro. ¿Cuántas les dieron? 180. ¿Tienen ingresos? No. Entonces deberían ser los 400.000 pesos. Ah, no sé, entonces verifiquen eso, verifiquen que las transferencias sean efectivamente lo que corresponde y si no, apelen o llamen o reclamen, porque efectivamente es plata que al final pueden terminar perdiendo y que les corresponde. Pero como le digo, en ese caso, a priori, solamente con ese dato, estando en el 60%, corresponde el IFE. Hay que ver, a lo mejor puede ser el desfase también que yo les contaba al principio, de la información del registro social de hogares sobre el IFE, y puede que eso haya afectado de alguna manera, pero habría que ver bien el caso. Por último, si quiere, escríbame al correo, escríbame bien el detalle, bien todo, por último con el teléfono, y yo lo puedo llamar en algún momento que tenga tiempo de hacerlo. Si estoy cesante y estoy percibiendo el FCC, me imagino que eso debe ser el seguro de cesantía. Debo declararlo como, sí, como desgraciadamente, como les conté, todos los ingresos se consideran parte para postular al ingreso familiar de emergencia. El seguro de cesantía, pensiones eventualmente que existan, arriendo, de repente pensiones, uno quiere entender pensiones para adultos mayores, pero por ejemplo, pensiones de repente son alguna pensión de viudez, alguna pensión de otro tipo, eso también se considera como ingresos y tengan mucho ojo con eso, porque si no lo declaran, probablemente la plataforma los va a pillar igual, por desgracia, porque como les decía, son todas información que sacan de los registros administrativos del Estado, registro civil, impuestos internos, Ministerio de Desarrollo Social, previsional, tengan AFP, tengan ISAP, pero tengan FONASA, así que también estén súper atentos a eso. Si sé algo sobre las cajas, bueno, las cajas, las nuevas que anunció el gobierno, pero no son del municipio, son del gobierno, eh, en teoría se anunciaron. Desgraciadamente a nosotros en la escuela nunca nos dan información, bueno, la verdad siempre cuesta que nos den información para todos, ¿no? Como que nos dejan un poco apartados y las gestiones que hacemos son averiguaciones propias que nosotros como equipo hacemos y de ahí tenemos la información. Eh, en teoría ya está anunciado. Si por el apuro que señalaron tener, las cajas probablemente se van a empezar a entregar luego. O sea, si el anuncio se hizo ahora, yo creo que ya la próxima semana debiesen empezar a repartirse. Ahora, generalmente Santiago, y ahí somos víctimas del centralismo y en este caso nos favorece, Santiago tiende a ser de las primeras comunas donde llega la ayuda de las cajas. La vez anterior pasó así, de hecho. Se probó en algunas comunas del sector sur, pero la ayuda en nivel de cantidad más importante llegó a Santiago, la verdad. Y lo otro que tienen que tener en consideración, los que viven en edificios y en sitios cerrados, es que ellos no se van a meter a departamento por departamento. Lo que hacen ellos cuando dejan las cajas, las dejan en recepción. Las dejan en la parte de la entrada, las dejan ahí con la cantidad que ellos tienen registrado de departamentos y las dejan y ustedes las tienen que ir a retirar. No se las van a ir a dejar a los departamentos en particular. Así que si saben que se están repartiendo, el Instagram de la municipalidad siempre pone, es MuniSTGO, pueden solicitar información o ahí van subiendo información de cuándo se van a empezar a entregar las cajas y por sectores. En algunos sectores en Santiago, eso sí, para que también lo consideren, se entregó en puntos y tenía que ir la gente a retirarlo. Sáquenme de una duda. Los porcentajes de vulnerabilidad, es decir, si uno tiene 40, 50, etcétera, etcétera, ¿qué se refiere, por ejemplo? Tiene 60% de vulnerabilidad más pobre. A ver, como les contaba, cuando ustedes, ya, estamos en tiempo, nos quedan 7 minutos. Cuando ustedes realizan el registro social de hogares, toda esa información, la que tiene el Estado versus la que entregan ustedes, eso no hay una persona que esté ordenando.
son solo algoritmos, y los algoritmos funcionan bien duramente en base a la información que hay. ¿Qué hace ese algoritmo con la información que ustedes entregan? Cantidad de personas, si es que hay alguna con discapacidad, cuántos niños, niñas y adolescentes hay, adultos mayores, adultos responsables, en fin. Se entrega o se agrupa y después se ve la parte de los ingresos. Si tienen contratos, por ejemplo, las cotizaciones, en el caso de los que tengan seguro de cesantía, todos los ingresos. Eso se junta y se ve el ingreso per cápita por cada una de las personas que componen el grupo familiar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta plata promedio tiene cada integrante de la familia? 20.000, 30.000, 40.000 pesos. Y cuando todo eso sale el índice de necesidades que yo les conté, es decir, la cantidad de personas, la cantidad de condiciones que tienen estas personas y los ingresos. Ese índice indica la vulnerabilidad, o sea, el nivel de, más que de ser más pobre o más rico, tiene que ver con el nivel de apoyo o ayuda que potencialmente esa familia podría llegar a requerir. Eso es como el lenguaje más o menos bien coloquial, para que se entienda. Y ese porcentaje que les va a dar quiere decir que ustedes, la familia, tienen un 30, un 40, un 50, como preguntaron ahí, porcentaje de vulnerabilidad social. O sea, tienen ese nivel de condiciones que los favorece o desfavorece socialmente, porque tienen mayores ingresos o menores ingresos, son más personas, menos personas, hay más niños, menos niños, hay más adultos mayores, menos adultos mayores, hay personas con discapacidad o no. Y ahí se va construyendo. Ahora, bueno, el registro no, en teoría, pero todos los beneficios sociales, subsidios de arriendo, subsidios de clase media para comprar casa o para construirla, todos funcionan en base o con la idea de que las personas que postulen sean dos o más. Ellos tratan, el Estado de Chile siempre focaliza las ayudas hacia las familias. ¿Cómo o qué se le llama familia? A dos o más personas. Familia puede ser papá con su hijo, puede ser padres con sus hijos, puede ser mamá adulta mayor con su hijo que probablemente está a cargo de ella. Y en ese sentido se focalizan las políticas públicas. ¿A qué voy con esto? Que si ustedes son solos o usted va a postular solo, no le conviene. Yo sé que el subsidio a la clase media para comprar o construir casa igual puede ganárselo una persona sola, pero es más difícil, porque pondera peor. Entonces, siempre cuando ustedes postulen a beneficios, traten de que en el registro se vean reflejadas todas sus familias, no solamente, no por separado, porque si van por separado no les va a convenir, generalmente no les van a dar ningún beneficio. Por ejemplo, lo que hablábamos de este subsidio de arriendo nuevo especial, son dos o más personas, no pueden postular una sola, por ejemplo. El 60% es más vulnerable, ya. Evidentemente, mientras más cerca estén del 100%, es menos vulnerable. Ahí parece que a eso apuntaba la pregunta. Y ahora claro, porque ya. Cuando usted está en el 40, ese es el grupo más vulnerable. Del 40 hacia abajo nunca se dice. De ahí hacia arriba sí. 40, 50, 60, 70. Del 40 hacia abajo no. Solamente se dice está dentro del 40% más vulnerable. Nunca se dice específicamente cómo. Ahora, a la escuela siempre es un tema tremendo eso, porque, por ejemplo, para los prioritarios y los preferentes, que se cerraron recién las apelaciones, pide estar dentro del tercio más vulnerable. Eso quiere decir 33,333333 periódicos de vulnerabilidad, y bajo el 40 nosotros nunca vamos a saber cuánto es el porcentaje de vulnerabilidad de una familia. En ese caso, si usted estaba en el 40 y ahora aparece en el 60, quiere decir que el registro de alguna manera cambió y a ustedes como grupo familiar los consideran menos, entre comillas, vulnerables que antes, porque mientras más cerca del 100 estén, es menos vulnerable. Las personas que están dentro del 90%, al 100%, menos vulnerables según el registro, son las que, para ojos del registro, no necesitan ningún apoyo y nunca van a tener un apoyo. Por ejemplo, yo que tengo mi registro social de hogar, pero yo soy solo, yo no tengo ningún beneficio, nunca lo voy a tener, por lo mismo, porque estoy dentro de eso. ¿Qué tienen que considerar? Si nos queda tiempo, sí. ¿Qué tienen que considerar para eso? Que aparte del sueldo, aparte de todo eso evidente, los que tienen ISAPRE, si es que hay alguno con ISAPRE acá, no sobrepase el plan el 10% de sus ingresos. Por ejemplo, una persona que tiene 1.000.000 de pesos de sueldo no puede tener un plan de ISAPRE superior a 100.000 pesos, que es el 10%. Si tiene un plan de ISAPRE superior a eso, automáticamente el registro social de hogares lo va a tirar al 90% menos vulnerable, automáticamente. Aunque apele, aunque... Por ende, si tienen ISAPRE, traten de que ese plan no sea mayor al 10% de su ingreso y sea solamente el 7%, que es lo que legalmente corresponde. Entonces, si a usted le cambiaron eso, si usted no ha hecho ningún cambio,
le aconsejo que trate de poner el reclamo lo antes posible, porque como les digo, le ha pasado a harta gente, que le cambiaron automáticamente, por magia, no sé, el registro social de hogares. Si ustedes les cambian, por ejemplo, el 40 al 50, quiere decir que los registros administrativos, algo cambió, que la plataforma ahora los considera menos vulnerables de lo que eran antes. Así que si no hay ningún cambio, ustedes consideran que no hay ningún cambio, hagan el reclamo, aparte, actualicen el registro social de hogares para que se vea reflejado lo más fehacientemente a la situación que hay ahora. En teoría, para eso inventaron el indicador socioeconómico de emergencia, eso es lo que dice el gobierno, pero en la práctica eso es un invento del gobierno para solamente poder discriminar a las personas que en el fondo no traten de generar o ganar el beneficio, según como digan ellos, de manera arbitraria, pero en teoría eh, la situación es tan extrema que hay gente que, no sé, 100, 200, 300 mil pesos en promedio que se entrega el IFE, la verdad que no sirven para mucho. Puedo dejar mi número. Lo que sí yo les digo, si me van a dejar los teléfonos o las consultas particulares, al correo, al que yo envié al principio, porque esta transmisión, después yo no la voy a volver a revisar, ya nos queda menos de un minuto. Va a quedar la grabación obviamente disponible, pero envíala al correo psicosocialde11 arroba gmail.com. Actualmente el padre tiene a los niños en ISAPRE inicialmente a los cuatro juntos. Exactamente. Si tienen ISAPRE, lo mejor, están si si están casados no se puede modificar. Si es que no hay, y hay solo una convivencia, les aconsejo mejor que hagan el registro ustedes solas y pongan a los hijos ahí, para que de esta manera el registro social de hogares el plan de ISAPRE del papá no le afecta al registro social de hogares. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo, nos queda menos de un minuto, no tenemos recursos para la versión Pro. Les agradezco por estar acá presente, les agradezco por haber participado y la presentación va a quedar dispuesta en la página de YouTube. Y como bien escribió mi compañera, psicosocialde11 es @gmail.com es nuestro correo para cualquier consulta particular. Les agradezco nuevamente, les voy a enviar la encuesta y la presentación para que la respondan y así